Hola gente, aquí Deyandro con ustedes con el primer vídeo de 2025. Espero que estéis teniendo un comienzo de año estupendo. Celebrémoslo con el tercer episodio de la serie del centro de cría del lince ibérico en Planet Zoo. Continuamos así hoy con un edificio del que os hice un pequeño teaser en el episodio anterior. En dicho episodio, además, como recordaréis, vimos el quirófano veterinario, el laboratorio y las salas de criopreservación y lactancia. Todas, sin duda, fundamentales para la conservación del lince ibérico. Pues bien, lo que hoy toca es otro edificio igualmente importante, y para llegar a este habría que seguir este camino que nos encontramos a la izquierda del parking. Se trata del edificio que alberga los recintos de cuarentena, lugar fundamental para alojar a los linces enfermos del centro de cría, que requieran un seguimiento significativo y continuado de su estado de salud, y pensados para tenerlos aislados de los demás linces tanto para su seguridad como para los de los que están enfermos. No vaya a haber transmisión de enfermedades y se convierta esto en un caos. De ahí que el edificio esté tan apartado del centro de cría y rodeado de una malla periférica con cancela divisoria y un paso canadiense en el carril que dificultan o limitan el acceso de personas y animales a las proximidades de estos recintos. Pues bien, desde fuera podéis ver un muro liso con una puerta central y dos compuertas laterales. Las dos compuertas son para introducir o sacar a los linces directamente por ahí desde o hasta una jaula trampa o vehículo de transporte, mientras que la puerta de en medio sería la de acceso del personal, la cual da directamente a un módulo donde, si entramos, estos podrían cambiarse y ponerse los monos y calzas desinfectados, con los que atravesarían esta otra puerta, siempre antes pisando la esponja llena de desinfectante de esta cubeta que hay aquí. Todo para priorizar evitar contaminar los recintos con cualquier cosa que se pueda traer del exterior y viceversa. Y ya una vez atravesada esta puerta, llegamos a los recintos de cuarentena, 4 en concreto conectados los del mismo lado entre sí por guillotinas móviles mediante contrapesos, y los de cada extremo por túneles de león desmontables con guillotinas manuales incorporadas para poder separarlos entre sí y abrirlos y cerrarlos según se requiera, permitiendo mover así a los linces que estuviesen aquí entre recintos sin necesidad de capturarlos y osearlos. Estos recintos, a su vez, cuentan en su interior con cierta naturalización para que se sientan más cómodos, con bebederos, estructuras para trepar, corchos que rascar y cajones para guarecerse. Por fuera, además, para evitar posibles huidas, hay un pastor eléctrico que rodea todo el edificio, que básicamente es un cable electrificado que sirve para desalentar al lince de intentar escaparse si consiguiese salir del recinto y comenzase a trepar o intentar saltar los muros y la malla. Y finalmente, si os fijáis, el módulo donde se cambia el personal cuenta también con 2 ventanas con las que poder ver a los animales sin tener que pasar a la zona de los recintos, para no molestarlos innecesariamente. Y poco más, gente. Es un edificio sencillito, pero no por ello menos valioso para el centro de cría, pues aquí todo, hasta el más mínimo detalle, tiene una función importantísima, como estaréis pudiendo ver. Eso sí, afortunadamente, cuando estuve de voluntario no hizo falta usarlo, ningún lince estuvo tan malito como para necesitarlo. Pero bueno, dicho esto, si salimos de esta zona, aún queda una última cosita más por ver, y es que ahí enfrente, entre la oficina y la cuarentena, os he dejado un detallito sin contar, y es esa pedazo de estructura metálica que veis por acá. Se trata de una torre de telecomunicaciones pensada para suministrar cobertura telefónica e internet a todo el centro de cría. No es que destaque por su belleza y sutil presencia, pero sin duda es también muy valiosa, pues sin esta se quedaría el centro totalmente incomunicado. Así que listo, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. En el próximo veremos el almacén y la nave de los conejos, alimento fundamental de los linces ibéricos, así como algún que otro detallito más del centro de cría. ¡No os lo perdáis! En fin, termino aquí ya el vídeo, gente. Si os ha gustado y tenéis ganas de ver el próximo, ya sabéis, demostrádmelo dándole al like, suscribiéndoos, apretando la campanita, comentando y compartiendo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta pronto!